Un ranchero solitario salvó a una niña china de ser azotada. Al día siguiente ella le ofreció su cuerpo. Jacob Thorne era un hombre tallado en la misma roca y polvo de la frontera y igualmente curtido por el clima. A sus 49 años su figura alta seguía siendo fuerte, pero sus hombros soportaban el peso invisible de una pérdida profunda. Los años que pasó intentando arrebatarle una vida a la tierra obstinada de su rancho en decadencia habían grabado profundas líneas en su rostro. Su cabello, una vez del color de la tierra oscura, ahora estaba densamente salpicado de gris, y sus ojos azules, habitualmente fijos en el horizonte lejano, contenían el dolor hueco de un hombre que había enterrado su mundo entero. Su esposa Sara y su hijo nacido muerto habían sido atacados por una fiebre hacía 5 inviernos, y con ellos se habían llevado la luz de la vida de Jacob. Su propiedad, una solitaria parcela de tierra enclavada en un valle que parecía acumular más viento que lluvia, se estaba ahogando en deudas y sequía. La casa bancaria de la cercana ciudad minera de Gritstone era un depredador paciente que rondaba cada vez más cerca, dispuesto a reclamar la tierra si Jacob no realizaba otro pago. Sus únicos compañeros eran un mustang de ojos cansados llamado Flint y un perro desaliñado llamado Patches, cuya propia puerta cansada parecía imitar a la de Jacobs después de un largo día de reparar cercas que no encerraban nada más que pasto reseco. Jacob despreciaba la piedra arenisca. Era un pozo caótico de mineros ávidos de oro, jugadores perspicaces y hombres sin rumbo cuyos problemas se encendían fácilmente con whisky barato. Pero la necesidad era un amo severo, y fue la necesidad la que lo llevó por el tortuoso camino de tierra en busca de harina, sal y balas. En una tarde sofocante de finales de verano, con el sol pegando como el martillo de un herrero, Jacob ató a Flint al poste de enganche afuera de la tienda general. Justo cuando se dirigía a la puerta, un alboroto proveniente del centro de la ciudad llamó su atención. Una multitud había formado un círculo apretado y burlón alrededor del poste de azotes astillado de la ciudad. En el centro de todo se encontraba Quentin Blackwood, el tiránico propietario de la mayor operación minera del territorio. Blackwood era un hombre cuya riqueza solo era comparable a su crueldad. Su rostro permanecía perpetuamente fijado en una mueca de fría autoridad. En su mano sostenía una gruesa espada de cuero, enroscada como una serpiente, lista para atacar. A sus pies, con las manos fuertemente atadas al poste, estaba arrodillada una joven china. No podía tener más de 16 años. Sus tradicionales pantalones oscuros y túnica estaban hechos jirones y cubiertos de polvo, y su larga trenza negra se había deshechó parcialmente, con cabellos sueltos adheridos a su rostro surcado de lágrimas. Sus ojos, abiertos por un terror que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaban sin embargo llenos de un fuego desafiante. Este ladrón fue atrapado robando arroz de las tiendas de mi empresa. La voz de Blackwood resonó, abriéndose paso entre los murmullos de la multitud. Esta gente viene a nuestra tierra y cree que puede tomar lo que es nuestro. Es hora de que aprenda una lección en nombre de los de su especie. Algunos hombres entre la multitud vitoreaban borrachos mientras otros arrastraban los pies. Su incomodidad era eclipsada por el miedo a Blackwood. Jacob se quedó congelado, con la mano agarrando el pomo de madera de la puerta de la tienda. Su mirada se fijó en las chicas, en lo más profundo de sus ojos oscuros y aterrorizados. Él vio en ello una súplica no de misericordia, sino de una pizca de dignidad frente a una humillación absoluta. Vio la misma mirada desesperada y acorralada que había visto en los ojos de Sara. Cuando la fiebre tomó su control final y brutal, era la mirada de alguien cuyo mundo se estaba acabando, sin nadie que lo defendiera. Los últimos 5 años de dolor solitario y amarga resignación se le escaparon. Sin pensarlo 2 veces, Jacob avanzó con paso decidido, levantando nubes de polvo con sus pesadas botas. Su voz, áspera por la falta de uso, cortó el aire tenso con el seco chasquido de un disparo de rifle.
Ya es suficiente, Blackwood. La multitud se quedó en silencio y se giró para mirar a este ranchero sombrío y solitario. Blackwood bajó el látigo unos centímetros y entrecerró los ojos. No te metas en esto, Thorne. Esto es asunto mío. Jacob no se detuvo hasta que estuvo parado directamente entre el furioso dueño de la mina y la temblorosa niña. Su curtido cuerpo, aunque no tan ancho como el de Blackwood, parecía tan inamovible como una montaña. Ella es solo una niña. Si le pones ese látigo encima, tu negocio se convierte en mío. Blackwood se burló y una sonrisa cruel torció sus labios. ¿Y qué harás, viejo? Tu rancho está fracasando y tu espíritu está quebrantado. No tienes nada. Un hombre sin nada que perder es un hombre al que no quieres contrariar, dijo Jacob en voz peligrosamente baja. Su mano se posó en la gastada funda de cuero que llevaba a la cadera, donde guardaba su viejo revólver Colt Saturday. No era una amenaza, sino la simple constatación de un hecho. El aire se volvió denso y pesado. Blackwood, a pesar de toda su fanfarronería, no era tonto. Vio la fría e inquebrantable certeza en los ojos de Jacob, la mirada de un hombre que ya se había enfrentado a lo peor de la vida y no tenía miedo. Escupiendo una maldición al suelo polvoriento, Blackwood bajó el látigo. Bien, gruñó, arrojando la cuerda que ataba a la chica a los pies de Jacob. Llévate a la ladrona. Ahora es tu problema. Jacob se arrodilló, sus dedos callosos trabajando pacientemente en los apretados nudos hasta que las muñecas de la chica quedaron libres. Estaban en carne viva y sangrando. Ella se puso de pie tambaleándose, pequeña pero orgullosa, negándose a mostrar debilidad ante la multitud que la observaba. Me llamo Mi, susurró en un inglés con fuerte acento, con voz temblorosa pero clara. No robé. Mi padre trabajaba en la mina del señor Blackwood. Ya no está. La tienda de la compañía le quitaba todo el sueldo por deudas. No había comida. Jacob apretó la mandíbula. Había oído historias de cómo trataban a los trabajadores chinos, cómo les pagaban con guiones, cómo les cobraban precios exorbitantes en la tienda de la compañía y cómo los atrapaban en un ciclo de deudas interminables. Simplemente asintió, sin querer avergonzarla más. Vamos, chica. Salgamos de aquí. La condujo hasta Flint. Con una delicadeza que lo sorprendió incluso a él mismo, la subió a la silla. La multitud se apartó para ellos, susurrando y subiendo escaleras. Los atrapó como un enjambre de moscas mientras salían del pueblo. El viaje de regreso al rancho transcurrió en un silencio casi absoluto. Al llegar a la desolada cabaña, Jacob le ofreció un cazo con agua fresca del pozo y una rebanada gruesa de pan, que ella comió como si no hubiera visto comida en días. Le preparó una cama de heno fresco y una manta limpia en un rincón del granero. «Puedes descansar aquí esta noche», dijo, con un tono áspero que ocultaba una extraña punzada de compasión. «Por la mañana averiguaremos dónde está tu gente». Mai negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «No tengo gente aquí. Mi padre era todo lo que tenía. Vinimos del otro lado del océano en busca de una vida mejor». El corazón de Jacob, que durante mucho tiempo había considerado una piedra inútil y endurecida en su pecho, sintió una punzada dolorosa. El peso aplastante de su soledad era una sensación que conocía demasiado bien. «De acuerdo», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «Puedes quedarte aquí hasta que estés curada y lista. Seguir adelante nadie te va a echar». La dejó en el granero y regresó a su cabaña fría y vacía. Por primera vez en años, el silencio se sentía diferente. Ya no estaba solo vacío. Estaba esperando. Con el primer indicio del amanecer, un suave y vacilante golpe sonó en la puerta de su cabaña. Jacob la abrió y me encontró de pie en el porche, con el rostro limpio y el cabello pulcramente trenzado. Extendió las manos, no en una súplica, sino en una ofrenda. «Señor»,
comenzó, con la mirada fija en las tablas del suelo mientras un profundo rubor subía por su cuello. Ayer, salvaste mi honor. Salvaste mi vida. No tengo nada que dar. Ni dinero, ni propiedades. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte para saldar mi deuda contigo. Su significado era inequívoco. Un acto de desesperación absoluta de una chica que creía que su cuerpo era la única moneda que poseía. Jacob se quedó atónito y en silencio. No vio a una seductora, sino a una niña asustada que intentaba sobrevivir usando la única lógica terrible que su mundo desesperado le había enseñado. Ella. Una oleada de profunda tristeza y rabia protectora lo invadió. La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y vergüenza. Vaya, dijo con voz firme pero amable. Escúchame. No me debes nada, no hice lo que hice ayer para reclamar un pago. Lo hice porque era lo correcto. Porque nadie merece ser tratado así. Aquí en esta casa no se paga la bondad con eso. Lo pagas con respeto. Estamos en paz. ¿Lo entiendes? Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas, esta vez no de miedo, sino de un alivio abrumador. Ella asintió, incapaz de hablar. Bien, dijo, soltándole los hombros. Ahora eres bienvenido a quedarte. Puedes ayudar en el rancho para ganarte la vida hasta que decidas qué hacer. Hay que remendar, hay un jardín que cuidar. Trabajas, comes, tienes un techo seguro. Ese es el trato. Esa mañana marcó un punto de inflexión. El tranquilo y afligido rancho comenzó a cobrar vida poco a poco. May era una trabajadora incansable, sus pequeñas manos sorprendentemente sordas. Remendaba las camisas rotas de Jacob con puntadas tan finas que eran casi invisibles. Le enseñó a usar hierbas silvestres que encontró junto al arroyo para preparar un té que aliviaba el dolor de sus huesos. En el pequeño huerto detrás de la cabaña, plantó extrañas verduras nuevas con un preciado puñado de semillas que había guardado en una pequeña bolsa de seda, y pronto brotaron brotes verdes de la tierra cansada. Jacob, a su vez, le enseñó a manejar el pedernal, a usar correctamente un martillo para reparar un poste de cerca y a leer las nubes en busca de señales de lluvia. Sus conversaciones eran frecuentes. Vacilante, una mezcla de sus palabras sencillas y su inglés cuidadoso, pero construyeron un puente de entendimiento. Por primera vez desde la muerte de Sara, la cabaña se llenó del aroma de una comida que no eran solo los insípidos frijoles con tocino de Jacob. El sonido de mi suave tarareo de canciones populares de su tierra natal se convirtió en una suave melodía contra el susurro constante del viento de la pradera. El rancho, una vez un monumento a su dolor, se estaba convirtiendo poco a poco en un hogar. Pero Quentin Blackwood era un hombre que alimentaba el rencor como una herida atesorada. Humillado en su propio pueblo, difundió rumores venenosos de que Jacob Thorne se estaba juntando con un ladrón extranjero, envenenando las mentes ya prejuiciosas de los habitantes del pueblo contra él. El problema llegó una noche sin luna. El frenético ladrido de los parches destrozó la pieza, seguido por el estruendo de cascos que se acercaban. Jacob cogió su rifle del soporte sobre la chimenea, con el corazón latiendo con un miedo frío y familiar. Salió al porche justo cuando media docena jinetes, con los rostros iluminados por el siniestro destello de las antorchas, rodeaban la cabaña. Blackwood iba sentado en su oscuro semental, a la cabeza. Thor, entrega al salvaje. La voz de Blackwood resumaba amenaza. Ella no pertenece aquí, y tú tampoco si la estás protegiendo. La puerta de la cabaña se abrió y May apareció detrás de Jacob. Llevaba en la mano un cuchillo de cocina largo y afilado. Sus ojos brillaban con una valentía que él nunca antes había visto. «No soy una ladrona», gritó. «Tú eres quien roba. Le robaste la vida a mi padre con la mente». Blackwood rió. Un sonido áspero y desagradable. Palabras valientes para una niña pequeña. Hizo una señal a sus hombres y sonó un disparo. Una bala astilló la barandilla del porche a centímetros de la cabeza de Jacob. El instinto se apoderó de él.
Jacob respondió al fuego, alcanzando a uno de los jinetes en el hombro, tambaleándose. Mientras los hombres cargaban, Mai regresó corriendo al interior. Salió no con un arma, sino con un cubo de manteca de cerdo derretida. Se había estado preparando para hacer jabón. Con un grito desesperado, arrojó la sustancia resbaladiza y grasienta por los escalones de madera del porche. Los dos primeros jinetes en desmontar subieron corriendo los escalones, con las botas resbalándose. Cayeron al suelo en una maraña de extremidades y maldiciones. El caos momentáneo le dio a Jacob la oportunidad que necesitaba. Abordó a Blackwood mientras el hombre más grande cargaba hacia adelante, haciéndolos caer al suelo. Intercambiaron golpes, una pelea desesperada y gruñona de puños y furia. Uno de los otros jinetes se recuperó y apuntó con su pistola a Jacob, pero Pachis, el desaliñado y leal perro, se abalanzó con una risita feroz, hundiendo sus dientes en la pierna del hombre y haciéndolo gritar de dolor y huir. Aprovechando la oportunidad, Mai agarró una pesada sartén de hierro del porche y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre el brazo del hombre que luchaba contra Jacob. Un crujido espantoso resonó en la noche cuando el brazo de Blackwood se rompió. Aulló de dolor. Superados en número, astutos y con su líder incapacitado, los jinetes restantes perdieron el valor. Arrastraron al gemido Blackwood a su caballo y se retiraron a la oscuridad. Sus amenazas y maldiciones fueron tragadas por la vasta e indiferente pradera. En el repentino silencio resonante, Jacob y yo estábamos uno al lado del otro en el porche, magullados, ensangrentados, pero firmes. La antorcha que uno de los hombres había dejado caer titilaba en la tierra, proyectando largas sombras danzantes. «No tenías que hacer eso», dijo Jacob, respirando con dificultad mientras se limpiaba un hilo de sangre del labio. «Luchaste por mí», respondí suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Y dijiste que pagamos la bondad con respeto. Pienso que esto también es respeto para proteger nuestro hogar». La lucha en el valle lo cambió todo. La noticia de cómo el ranchero solitario y la joven china habían luchado contra Blackwood y sus matones se extendió por Gritstone. Resultó que muchos habitantes de la ciudad y mineros, oprimidos durante mucho tiempo por la tiranía de Blackwood, habían estado esperando que alguien finalmente se enfrentara a él. El sheriff, un hombre decente que previamente se había sentido demasiado intimidado para actuar, inició una investigación formal sobre las operaciones de Blackwood, descubriendo años de robo de salarios y prácticas brutales. El banco, al escuchar la historia y ver un nuevo entusiasmo en Jacob Thorne, silenciosamente extendió los términos de su préstamo. Al rancho se le había dado una segunda oportunidad. Mi elección fue quedarme. Ella ya no era una invitada ni una empleada doméstica. Ella era familia. Juntos reconstruyeron el rancho, no solo las cercas y el granero, sino su alma misma. Cavaron una zanja de riego desde el arroyo hasta el jardín, que floreció bajo el cuidado de Mai. Con la ampliación del préstamo compraron un pequeño rebaño de ganado resistente. El valle, una vez silencioso y triste, ahora estaba lleno del canto del ganado y las alegres canciones de Mai. En 1885, el hombre conocido como Jacob Thorne había desaparecido, reemplazado por alguien con luz en los ojos y una sonrisa amable que aparecía más a menudo que no. Mi mujer, ahora una joven equilibrada y fuerte, cabalgaba a su lado, tan hábil con el lazo como él con el rifle. Se habían enfrentado juntos a ventiscas, sequías y lobos, forjando un vínculo de lealtad y amor que era más profundo que la sangre. En las tardes claras y tranquilas, Jacob se sentaba en el porche con parches de hierba a sus pies, ahora viejos y grises. Él escuchaba mientras Mai le contaba historias de su tierra natal, cuentos de dragones y emperadores, y un mundo de montañas verdes tan diferente de sus escarpadas praderas. El rancho, que alguna vez fue un símbolo de todo lo que había perdido, ahora era un testimonio próspero de un nuevo comienzo, un hogar, un santuario, construido sobre un único y desafiante acto de compasión en una polvorienta plaza de la ciudad. Así que, amigos, mientras el fuego se apaga y sus párpados se vuelven pesados,
dejemos que la historia de Jacob y la mía perdure. Porque demuestra que incluso en el corazón del viejo oeste, donde la vida era dura y la soledad era una compañera constante, las semillas más improbables de una familia podían echar raíces y florecer, lo que demostraba que el coraje de una persona es la única moneda verdadera. Y un hogar es simplemente un lugar donde estás dispuesto a luchar por la persona que está a tu lado.